La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, ahora nuestras vidas, por favor, bendícenos, Señor. Lo necesitamos, que tu palabra ahora mismo, al abrirla, Señor, nos bendigas. Trae a nuestro corazón enseñanza, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie Esto creemos. La semana pasada dijimos que creemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a una doctrina fundamental, por supuesto. Sería como que lo que sigue después de que estudiamos qué es la Biblia y cómo es que en ella se encuentra la enseñanza para nosotros. El sermón de hoy se llama así, la serie es Esto creemos, pero el sermón de hoy se llama, ¿me ayudan en la pantalla, por favor? Creemos en nuestro Padre Dios. Y resulta que yo les he compartido a ustedes que en la teología cristiana se resume en dos preguntas. ¿Quién es Dios y qué quiere? Si entendemos eso, entonces le adoramos, le seguimos, caminamos con Él. ¿Quién es Dios y qué quiere? Hoy vamos a tratar de encontrar eso, pero les quiero pedir un favor. Me he dado cuenta que estos sermones de esta serie, Esto creemos, debemos tomarlos como conferencias, como clases de un seminario sencillo, no un seminario complicado, como que no lo entienden más que algunas personas, sino un seminario para los cristianos. Es decir, seminario viene de semillero, semillas, ¿no? Un lugar donde se ponen semillas. Un seminario, ideas, enseñanzas que traen a nosotros bendición. Y quisiera que lo abordáramos así, estudiando, para que pongamos atención, hagamos apuntes. La introducción que vamos ahora a ver es una enseñanza muy importante. Tomaría esa introducción, decir eso, muchas clases, pero creo que aquí está dicho de una manera sencilla que nos puede dar luz. Y les propongo que pongamos atención y luego me dan permiso de ir a textos de la palabra de Dios. En la introducción ya vamos a textos, pero a más textos de la palabra de Dios para entender quién es Dios y qué quiere. Adelante con la introducción. Debemos comenzar declarando que creemos en un solo Dios verdadero, Creador y Salvador que está presente en nuestra vida. El libro de Génesis comienza asentando que Dios creó el universo y no se mete en el problema de convencernos primero de la existencia de Dios, sino que lo da por hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A través de toda la Biblia, la revelación especial de Dios, se nos habla del carácter y la personalidad de Él sin la preocupación de convencernos de su existencia. Sin embargo, como un antecedente, veamos algunos argumentos clásicos de la existencia de Dios explicados de manera sencilla. Dios es tan perfecto y diferente a nosotros que no pudimos haberlo inventado, pero Él nos creó a nosotros. A través de la historia, los seres humanos han inventado dioses parecidos a los mismos hombres, exagerando sus poderes o habilidades, pero siempre con cuerpo, sentimientos, emociones y pecados, con debilidades, problemas en sus relaciones, envidias, celos, sexualidad, infidelidad, malvados, etc. La razón es sencilla, porque no podríamos inventar nada que no sea parte de nuestra realidad y experiencias. Sin embargo, la idea de un Dios perfecto, todopoderoso, eterno, bueno, misericordioso, lleno de amor, etc., no podría haber sido concebida por nosotros porque tal cosa está completamente fuera de nuestra realidad y experiencias. La única posibilidad es que Dios existe y se nos ha revelado a nosotros. Leamos lo que dice la palabra. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A este argumento le llamamos el argumento ontológico. El universo y todo lo que conocemos existe, y si existe, alguien debió crearlo. Es sencillo darnos cuenta que todo lo que existe tiene una causa, y como el universo mismo existe, debe haber una causa primera, una causa no causada que inicie el ciclo de causalidad. Es decir, que si existe el universo, necesariamente algo distinto al universo debió haberle dado origen. Si hay un reloj, hay un relojero, quien por cierto no está dentro del reloj. Leamos lo que dice la palabra. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hebreos 3:4. A este argumento le llamamos el argumento cosmológico. El mundo en el que vivimos tiene un perfecto orden sin el cual no habría vida y no pudo haber sido producto del azar.
La perfección del diseño observable en la naturaleza indica la existencia de un diseñador inteligente. El universo tiene un diseño y un ajuste tan fino que hace imposible imaginar que surgió espontáneamente y sin propósito. Todo lo que se sabe sobre el ADN humano, las diversas teorías sobre el Big Bang, las 1 y 1000 millones de condiciones que hacen posible la vida en el planeta y muchas otras cosas más que la ciencia corrobora, apoyan contundentemente la existencia de una mente maestra que diseñó el universo con un propósito especial. Leamos lo que dice la palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A este argumento le llamamos el argumento teológico o de diseño y ajuste fino. Los seres humanos tenemos una conciencia moral que no pudo surgir por evolución, sino por la intención de un ser que nos diseñó parecidos a él. Nos preguntamos y nos preocupamos por el bien y el mal. Sentimos culpa y nos arrepentimos de aquello que identificamos como malo, y como una expresión de esta conciencia hemos desarrollado códigos, leyes, normas, etc. Tal cosa es evidencia de que fuimos creados por un ser superior y perfecto en moral y santidad, que nos creó intencionalmente con conciencia del bien y del mal. Leamos lo que dice la palabra. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A este argumento le llamamos el argumento moral. Dios tomó la iniciativa de darse a conocer a nosotros y tenemos constancia de eso en su palabra. Además de la revelación de Dios en la naturaleza, Dios se revela de manera especial a través de las Escrituras. La Escritura es la autoridad suprema y el medio por el cual Dios se comunica directamente con la humanidad. Todo lo que dice la palabra respecto a su encarnación en Cristo Jesús es una realidad contundente de que Él es y se nos ha dado a conocer. Leamos lo que dice la palabra. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. A este argumento le llamamos el argumento de la revelación especial. La existencia de Dios no es un asunto que esté a discusión, pero sí es un desafío de fe al ser humano que nadie puede ignorar. El reto es sencillo, creer o no creer, para seguirle o ignorar sus designios. Digamos, creemos en nuestro Padre Dios. Sigamos estudiando su palabra, entendamos quién es y qué quiere, y adorémosle. Espero que esté muy claro en nuestras mentes y valdría la pena volver a ella otra vez. Ahí en el internet se quedan grabados todo lo que hacemos aquí. Estas dos preguntas, ¿quién es Dios y qué quiere?, resumen la doctrina cristiana, resumen la teología cristiana. Ya les he dicho que no me gusta mucho el nombre, la palabreja teología, porque habla de estudiar algo. Si la entendemos en el sentido de declarar algo está bien, pero ustedes y yo solo podemos declarar lo que viene de Dios, es decir, no podemos estudiar a Dios, Él se nos revela, punto. Él quiere que le conozcamos y hasta ahí donde Él se revela, es hasta ahí donde quiere que le conozcamos. Seguramente Dios es mucho más que lo que pensamos y decimos actualmente de Él, pero eso nos lo revelará un día cuando estemos cara a cara con Él. Porque Él se reveló a sí mismo, su naturaleza, su carácter, y también reveló sus propósitos, sus planes. Entonces estas dos cosas, quién es y qué quiere, son lo importante. En una clase de teología, para abordar la idea del Dios Padre, después abordaríamos la Trinidad, Jesucristo y el Espíritu Santo, pero para abordar esta idea, la esencia de Dios, necesitaríamos muchas clases. Aquí ya no voy a poder hacer eso, pero quiero enseñar algunas cosas, lo más fundamental tal vez, y por eso quiero abordar estas dos preguntas así tal cual. ¿Quién es Dios? Y luego después, ¿qué quiere? Y la primera respuesta, espero que no me apedreen ni me lancen tomatazos ni nada de eso. Las anticipo que yo no inventé esa frase, la inventó alguien más, otro lo dijo. Digo, pues si quieren ir a reclamar, es otro, más que ya se murió. Pero en primer lugar debemos decir que Dios no existe. Dios es. Les explico. Él llamó a existencia todo lo creado. Lean conmigo Génesis 1, 3 y 4, por favor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena,
Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Y si seguimos leyendo, nos vamos a topar otra vez que Dios dijo así, y dijo Dios así, y llamó Dios así a estas cosas. Él con su palabra creó el universo. Me gustan las Crónicas de Narnia, esta novela con un mensaje cristiano, porque en esa novela se dice que el león, Aslan, con un rugido creó el universo. Con un rugido creó Narnia, pues, creó Narnia, que es la historia. Y me gusta eso porque sí, la Biblia dice que sin Jesús, que es la palabra de Dios, ninguna de las cosas que han sido hechas hubieran sido hechas. O sea que el mismo Señor Jesucristo es el creador, que es Dios mismo. Pero Él convocó las cosas a crear. Él llamó a existencia todo lo creado. Con su palabra irresistible creó el universo. Y desde entonces el universo sí existe. El universo existe. ¿Se acuerdan, hermanos de mi edad, cuando se nos decía en la escuela, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? ¿Recuerdan eso? Pues ahora resulta que sí se creó. Ahora resulta que sí se originó. Los nuevos científicos descubren eso. Ahora dicen ellos que no es que siempre haya existido. O sea que sí hubo una época en la que no había universo. Es más, y también decíamos, es infinito. No, sí tiene un fin. Sí, Alberto Einstein dijo, sí tiene un lugar donde ya se acabó. Y ya más para allá no hay nada. O sea, sí hay, no es así como nos habían dicho. De hecho, hubo un hombre llamado Georges Lemaitre, o Lemaitre, como quieran, que él dijo que el universo se originó con una gran explosión. Y de lo que habla él es de algo, porque eso tiene pruebas científicas. Resulta que el universo ahora mismo está expandiéndose. Ahora mismo el universo está expandiéndose. Como cuando en una olla de agua, lo que sea, usted deja caer una pelota dura o una piedra y se hacen olas, ¿no es cierto? Así, de que cada vez más grandes. Y sigue, si nada lo detiene, sigue por siempre, si nada lo detiene. Y ese movimiento, y resulta que así está el universo ahora mismo, expandiéndose. Partió de un punto, porque el universo no va así, no, va así. Y entonces este hombre dijo, seguramente hubo un inicio, a lo que yo digo, algo empezó. Y para burlarse de él, le pusieron por nombre a esa idea la doctrina del Big Bang. Por burlarse de él, los ateos. Por decir, este está loco, no sé qué. Ahora todos los científicos creen eso. Ahora es de lo que se dice, la idea, la teoría más común entre los científicos ateos y no ateos. Ellos hablan de eso. Y por si no sabía usted, porque luego los maestros cuentan tonterías y que no sé quién descubrió, cómo contradecir que hay un Dios, la gran explosión, y creen que con eso contradicen. Ese hombre, Georges Lemaitre, era sacerdote católico. Él era un teólogo, creía en Dios y de hecho en su teoría, él dijo, todo comenzó con una gran explosión y esa gran explosión la causó Dios porque toda cosa creada necesita una causa externa. Necesita una causa externa. Hermanos, ¿cuántos aquí hacen pasteles? Hermana, ¿dónde está? Hace pasteles, ¿verdad? Pero en el pastel no está usted, ¿verdad? O sea, cuando nos comemos el pastel no nos lo comemos a usted. Toda cosa creada tiene un sujeto que la creó, externo a esa cosa. El relojero es algo que hace el reloj es algo que hace un relojero, pero el relojero no está en el reloj. El relojero es un agente externo, él no está ahí adentro. Así el universo fue creado por alguien externo, por un ser superior, que por cierto está fuera de esa creación. Por eso él no está en esta creación, por eso no existe, en el sentido de que no es parte de aquí. No se rige por las leyes de la física y la química de que se rige este universo. No ocupa un lugar en el espacio, no transcurre, no envejece ni nada, no transcurre, vive en un presente continuo, porque Él es ajeno a esto. Entonces Dios es. Por favor, no vaya con su vecino ahora. Aprendí en la iglesia que Dios no existe, comadre, fíjese. Por favor, no vaya así. O sea, sí existe en el sentido típico del lenguaje populachero, así, es por supuesto que hay un Dios, pero entendámoslo en este sentido, Él no es parte de esta creación, Él es el creador de la creación. Cuando usted hace algo, usted no es esa cosa que hizo, usted es un agente externo, y ese Dios, y ahora, insisto, ahora sí se sabe, los ateos manejan la idea del Big Bang, que le pusieron ese nombre para burlarse de un hermano nuestro, de un creyente. Pero este creyente hablaba de eso, de un universo que fue creado y que hay evidencias clarísimas de que fue creado. Me cae gordo cuando alguien piensa que la fe y la razón son contrarias. No, Señor, nuestra fe es racional, es lo más racional que existe. Y algunos piensan que están en conflicto. No están en conflicto, está en conflicto la necedad, la incredulidad, está en conflicto con la fe, pero la ciencia no está en conflicto con la fe, para nada. Por eso decía aquel científico, poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te devuelve a Dios.
Cuando estudias de veras la ciencia, no tienes más remedio que regresar a Dios. Hermanos míos, entonces de lo que nos habla este texto de Génesis que leímos antes, es de ese Dios que es diferente, es mayor. Por eso digo, como decía Soren Kierkegaard, si estudió usted en la prepa filosofía, le dijeron de Soren Kierkegaard que el padre del existencialismo y cosas de esas, una persona con un amor muy tormentoso porque parece que tenía un problema de malformación genética y su novia era muy guapa, él era músico además y ella lo quería a pesar de eso, y él dijo: no te voy a condenar a vivir con una persona tan fea como yo. Y no me dijiste nomás, qué amor tan extraño. Pero él era filósofo. Y de hecho no escribía así como formalmente libros, sino que escribía de cada cosa que escuchaba, y en alguna ocasión dijo esa frase: Dios no existe. He descubierto que Dios no existe. Todos los, ¿qué te pasa? Todos eran creyentes, y él dijo: no, Dios es. Eso es más grande. Lo que existe tiene origen y final, y Dios no tiene ni origen ni final. Lo que existe ocupa un lugar en el espacio y Dios está en todas partes. Y me gusta esa idea de pensamiento, pero acuérdese, no diga usted que Dios no existe, a menos que va a explicar todo el rollo que yo traigo acá. Pero que Dios es alguien mayor, más allá de la existencia del universo que creó. Los que vivimos en este mundo finito no lo podemos entender, pero es verdad. A mí a menudo me hacen esa pregunta a los niños. A menudo me hacen esa pregunta. Me los traen los papás. Hace 2 semanas o algo así vino un niño de esos preciosos aquí en nuestra iglesia y me dijo, porque el papá me dijo que quiere hablar con usted, pastor. Ah, bueno, y nos apartamos por ahí y me dijo, pastor, ¿quién creó a Dios? Pues yo le iba a decir, pues es lo que yo también me he preguntado toda la vida. Y entonces le dije, mira, siempre preguntamos eso porque tú y yo, siempre que hacemos algo, alguien lo hizo, ¿verdad? Tu mamá hace hot cakes, pues ¿quién lo hizo? Pues tu mamá. Tú haces un monito de plastilina, tú lo hiciste. ¿Pero qué crees? Dios nos hizo a nosotros. Entonces, Él es más grande que nosotros. Él comenzó desde antes, nadie lo creó. Y es lo único que te puedo decir, tenemos que creer eso. Porque todas las cosas que se crean dejan de existir, se desbaratan, pero Él no. Le gustó mucho la respuesta. Yo no estaba satisfecho con mi respuesta, pero Él sí dijo, gracias. Me encantó. Tal vez por eso Jesús dijo que debemos ser como niños. Hermanos, Él es Jehová o Yahweh. Él es el que es siempre, el que siempre ha sido. Y por eso no existe, es. ¿Está claro eso? No va a andar diciendo que no existe por la calle, a menos que explique todo el rollo que estamos diciendo, ¿verdad? Que es manejar las palabras y lo que significan. Ahora, en la historia de la fe, hermanos míos, distintos seres humanos decidieron creer en Dios. De hecho, nacemos creyendo en Dios. El ateísmo tiene que enseñarse, no es natural al ser humano. Es natural al ser humano creer. Lo leímos en uno de los textos de Romanos, donde dice que Dios puso su ley en nuestras conciencias. Y resulta que seres humanos distintos en la historia de la humanidad se encontraron con Dios, decidieron creer, se encontraron con Él, lo experimentaron sus bendiciones, su llamado, sus desafíos, y tomaron la buena idea de nombrarlo, de ponerle nombre, porque antes de Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encuentra con Dios, antes de eso no teníamos un nombre de Dios que nos hubiese dado Él, que Él mismo hubiera dicho que ese era su nombre, hasta antes de Éxodo 3. Y en esa época los hombres, pues, ¿cuál Dios? Le ponían nombre según la experiencia que tenían con Él. Y qué bendición, porque nos crearon para usted y para mí un maravilloso repertorio de nombres de Dios. Y quiero que los estudiemos. Mi forma de responder la pregunta, ¿quién es Dios? Mi forma es esa, leer algunos de los nombres de Dios. Analizar brevemente algunos de los nombres de Dios. Tal vez a algunos de ustedes les gustaría algo más teológico, más filosófico, que yo saliera aquí con alguna cosa así, algunas palabras muy grandes, ¿no? Vamos a acercarnos, vamos a tener un acercamiento literario, motivacional, desde el punto de vista de la percepción humana, en relación colateral con la otredad del ser humano. Sí los voy apantallando. Y voy creando así una serie de oraciones gramaticales raras y usted termina diciendo, no, el pastor sabe mucho. Y le preguntan, ¿por qué cree que sabe mucho? Porque no le entendí ni papa. Yo a los que saben mucho no les entiendo ni papa regularmente. No, pues déjeme decirlo sencillo, como los seres humanos que lo experimentaron nos lo transmitieron, porque así es la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Y vamos a estudiarlo así. Y en los nombres de Dios vamos a encontrar varias cosas. Vamos a hacerlo así por lo siguiente, por 3 razones. Aquí están mis motivaciones para estudiar así quién es Dios. Número 1, lean conmigo, porque a Dios no se le estudia, se le conoce. ¿Estamos claros? No se le estudia, se le conoce. Usted a su esposa, aquí veo unos enamorados,
No la va a estudiar, necesito para ver si se me declaro, que me traigas aquí tus análisis. Sería bueno hacer eso, ¿no? A veces, porque a veces sí sale mal la cosa, pero no es así, no, la conocí, güerita linda, me enamoré. Y ya, ni que es más, había que sí, con todo y cuernos ahí, porque me refiero con todo y todo, porque así somos, no es así el amor como que no le hace caso a nadie. Hermanos, no se estudia a Dios, no lo estudiamos, lo conocemos. ¿Cuántos son suficientemente viejos como para que en su secundaria les hicieron hacer una disección de un conejo? Los millennials están ahorita que se rasgan los vestidos, ¿no es cierto? Porque en el día de hoy los conejos tienen derechos, tienen más derechos que un niño en el vientre de su madre. ¿Cierto o no es cierto? Ahora no podríamos hacer eso, pero algunos sanguinarios, a ver, los sanguinarios levanten la mano. Yo les cuento que no llevamos conejo, mi equipo y yo no llevamos conejo, y tuvimos que salir a cazar un gato callejero. No les digo lo que pasó, pero no. En el laboratorio agarras elementos, pones cosas y pruebas no sé qué. Dios no lo puedes hacer eso. Él no es objeto de estudio, es el sujeto eterno que nos estudia a nosotros. No lo podemos estudiar. Por eso a Dios no se le estudia, se le conoce. Número 2, lean conmigo. A Dios no se le cuestiona, se le cree. Punto, se le cree. Me encanta la respuesta de Job cuando Dios le dice: ponte bien los pantalones, amigo, porque ahora el que va a preguntar soy yo y el que va a responder eres tú. Tú puedes cazar a Leviatán con anzuelo. Tú sabes a dónde van las aguas de los ríos. ¿Sabes quién hizo el mar? ¿Se acuerdan que le dice Dios eso y Job así nomás todos quieren? Como cada vez como una vez mi esposa le dijo a mi nieto cuando estaba chiquito, le cantó la de Wichi Wichi Araña. Y nos significa mucho la forma como respondió. Y le dice a mi esposa: ¿no te sabes Wichi Wichi Araña? Y él dijo: así, se oyeron los violines de telenovela de Corín Tellado, Cuna de Lobos, porque no dijo así, no me la sé, no dijo así como todo defraudado de sí mismo. No, así estaba Job. ¿Sabes tú esto? No sabía nada. Y le preguntaba a Dios, y le dice Dios estas cosas. Cree, era el desafío. Lo que está haciendo Dios a Job es desafiándole: cree, aquí estoy, cree. Tercer lugar, lean conmigo por favor. A Dios no se le analiza, se le recibe y se le experimenta. Quienes así lo hicieron, lo nombraron de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al encuentro que tuvieron con Él. Es muy interesante que la primera persona que aparece en la Biblia, que se nos dice que le puso nombre a Dios, es una mujer. Digo, por aquello del aniversario, ¿cómo se llama? Aquello del Día de la Mujer de ayer y de todo este mes. Pero antes de ir a los nombres que los seres humanos le hemos puesto a Dios a través de la historia, vayamos al nombre que Él, el único nombre que Él nos dice que ese es su nombre: Jehová, que también se podría pronunciar Yahweh. Para los que tienen conflicto de por qué se dice de dos maneras diferentes, les explico. Porque el tetragramatón se dice, las 4 letras con las que se usan para poner este nombre no tienen vocales. En el hebreo se escribía sin vocales. Las vocales uno las suponía, uno las entendía porque era el lenguaje que hablábamos siempre, y entonces ellos no tenían problema, pero nosotros sí, porque el hebreo de la Biblia ya no existe, no lo habla nadie, ni los hebreos. Si usted piensa que los hebreos hablan ese idioma, no, igual que nosotros no hablamos el español de Cervantes. Nunca he leído un libro de Cervantes tal cual como está escrito por él, no lo entendemos ni papa, y usted, pero también es castellano, será el sereno, pero no lo entendemos. Los idiomas evolucionan, y en ese cuando se intentó estudiar la Biblia y esas cosas y ponerle sentido y fonemas o cómo sonaban las palabras, alguien se alcanzó la puntada de que sonaba Jehová por las vocales que le puso, pero después se descubrió que eran otras y en realidad suena Yahweh. Es muy probable que ese es el nombre que sí sonaba, pero tampoco es ni siquiera asegurar ni dogmatizar, porque esas son cosas humanas, terrenas. Sin embargo, es la razón por la que lo explico, porque yo sé que usted de repente aparece Yahweh y dice: ¿esta qué Biblia es? ¿De quién es esta Biblia? O algo así, usted tiene problemas. No, es el mismo nombre, son las mismas consonantes con diferentes vocales, pero significa yo soy el que soy, yo soy el que seré o seré por siempre. Enfatiza la esencia de Dios, que es distinto a cualquier otro Dios, porque ¿qué cree? Todos los demás dioses sí existen. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues ahí están, ahí está el mono, ahí está el pedazo de madera, o ahí está el pedazo de metal, ahí está. Si existe, se puede tocar. Tan existe que tuvo un origen, alguien lo creó, y tan existe que un día será destruido. ¿Me expliqué? Pero no son. Dice en la Biblia que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan.
y semejantes a ellos son los que los cargan. Y eso está fuerte porque ¿cómo son ellos? Pues inútiles, no sirven para nada. Ya no le siga usted, no le siga más diciendo. Es decir, Dios no es una invención. Todos los demás dioses que existen materialmente no son reales. Así es que este Dios sí, y además, este Dios, el verdadero, no importa si crece o no en él, igual sigue siendo. Todos los demás dioses, la gente deja de creer, pues ya no existen. Pero este Dios, no importa que el mundo entero dejara de creer, él sigue siendo. ¿Cómo dice este dicho? Santo que no es visto, no es adorado. Si Dios nadie lo adorara, él sigue siendo Dios. Todo lo demás necesitan de nosotros. Ahí andamos esclavizándonos a cosas que nosotros creamos. Qué absurdo. Pero el Dios verdadero no. Y por eso uno de los argumentos de la existencia de Dios es el argumento ontológico, que dice que nosotros no pudimos inventar eso. No pudimos inventar eso. No, porque usted y yo no podemos inventar cosas que no sean nuestra propia experiencia. Si usted lee novelas de aventuras o si ve películas de aventuras y de monstruos y de cosas de esas y de seres de otros planetas y demás, usted nunca verá un monstruo, un alien que no se parezca a algo de nosotros. Puede agarrar cosas de un camarón y cosas de un camaleón, cosas de un alacrán, pero el monstruo se parece a cosas que existen realmente. Nadie puede inventar una cosa que no se parezca a lo que existe. ¿Sí me explico? Porque no podríamos, es nuestra naturaleza, hasta ahí topa nuestra naturaleza. Por eso los dioses, como decía en el ejemplo, que se han inventado, se parecen a nosotros. Tienen tareas, tienen motivaciones, se enamoran, se desenamoran, odian, porque se parecen a nosotros. Eso sí los inventamos nosotros. Pero que se nos haya ocurrido la idea de un Dios perfecto, que no peca nunca, que es bueno, 100% bueno, que puede hacer todo. Pues no puede ser que lo hayamos inventado porque no tendríamos la capacidad para hacer eso. La única cosa entonces que queda es que sí hay un Dios y ese Dios puso esa idea en nuestra mente, que va en contra de nuestra propia naturaleza. Así que sí, este Dios es del que hablamos. Lean conmigo, por favor, lo que dice acá Éxodo 3, 13 a 14. ¿Lo tienen? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es parte de las objeciones de Moisés. Señor, pero yo, ¿quién soy yo? ¿Y qué tienes en tu mano? Y aquello de la vara y la serpiente y demás. Es una de las objeciones. Señor, y donde me preguntan tu nombre, a ver, donde me preguntan tu nombre, ¿con qué les salgo? He estudiado en las universidades de Egipto, porque Moisés creció en Egipto, acerca de todos los dioses de Egipto y toda la historia de nuestros dioses. Y los hebreos también de repente andan coqueteando con otros dioses de los pueblos paganos. Pues es que si me preguntan ¿cuál Dios eres? Y es cuando Dios por única vez dice su nombre. Y si aparecen en la Biblia antes de este momento el nombre de Jehová, la razón es muy sencilla, es porque la Biblia se escribió después del evento. ¿Sí me expliqué? Y alguien ya lo sabía cuando escribió después, pero dice Dios que Él se llama así: yo soy el que soy. Habla de su esencia de ser. Pero después de eso agarramos el nombre de Jehová o Yahweh y le ponemos otra cosa para decir otro atributo de Dios y otro nombre de Dios que nos ayuda a entender cómo lo experimentamos, cómo nos relacionamos con Él. Y por ejemplo aparece el nombre Yahweh Sabaoth o Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Nos habla de su poder, de su incuestionable capacidad para vencer a cualquier enemigo. A cualquier enemigo. ¿Se acuerdan, hermanos viejos como yo, cuando en las películas de vaqueros, de indios y vaqueros, por supuesto completamente racistas y equivocadas, porque la historia siempre la cuenta quien gana, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando los indios malos estaban maltratando a los peregrinos y demás? Se oía la música del ejército de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes? No me acuerdo cómo era la música, si algún músico se acuerda, pero ese sonido de la música significaba: ya le hicimos, ¿verdad? Porque venía el ejército a defendernos. Y resulta que a Dios se le llama Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. O sea, es tan poderoso que es uno solo, pero hagan de cuenta un ejército. ¿Saben a qué se parece? Esta metáfora, esta forma de hablar, se parece cuando en el Apocalipsis y en otros pasajes se habla de Dios y su voz. Y dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. ¿Ha ido a una cascada? ¿Usted ha ido al Niágara? ¿O ha ido a ¿cómo se llama allá entre Argentina? A Iguazú en Chiapas, o en Argentina y Brasil, Iguazú, las cascadas, o Baciasiachi de Chihuahua, la sexta cascada más grande del mundo. Yo muy orgulloso de mi tierra.
Si estás ahí cerca de la cascada, ni se oye. Para platicar con otra persona, sí, sí, te quiero mucho. Y la otra persona, es más, le puedes decir una grosería, al cabo no te entiende. Ya me tienes harto. Desde el otro día, no, y tú no sé qué. Y el otro, gracias. Que no se oyen, porque el estruendo de muchas aguas. Como que la idea de esta figura literaria es que no hay cómo contradecir eso. Así es que Dios es Jehová de los ejércitos. Entonces la próxima vez, hermano, que estés muy atemorizado y no sé qué, acuérdate quién te acompaña. Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Yahweh Sabaoth. ¿Ya leímos el texto? ¿No lo hemos leído? Léanlo conmigo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y mire que sí, en ese contexto se dice este nombre. Está con nosotros y es nuestro refugio, porque en ese contexto debemos entenderlo. Adonai es otro nombre del Señor. Señor o soberano significa. Nos habla de su señorío, de su reinado sobre todo lo que está fuera de Él. O sea, Él tiene dominio sobre todo. Se relaciona con Jesucristo nuestro Señor cuando en Mateo 28, 18 y siguientes dice el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y luego nos manda a ir, porque tengo autoridad. De esto habla este nombre, Adonai. Lean el texto conmigo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. Salmo 8:1. Él no es un artículo, no, es una manera de definir a Dios. No es exclusiva de los hebreos, otros pueblos lo usaban. De hecho, es el nombre de Dios más antiguo. Era el nombre que se le daba en los cananeos, que no eran creyentes en el verdadero. Se lo daban ellos este nombre al que cuidaba el panteón cananeo, según ellos, en su mitología. Los hebreos tomaron ese nombre porque significa poderoso, es el poderoso de aquí. Y lo tomaron para decir, Dios es nuestro poderoso de aquí. Su uso entre ellos, entre los hebreos, se asocia con la acción divina, con la vida social del pueblo, como su presencia entre nosotros, como que está aquí siendo nuestro jefe. Y se usa así, solamente esa palabra, Él. Este es el nombre usado también por los patriarcas. Lean conmigo, por favor, Génesis 31 al 53, ¿cómo dice? El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Y les quiero decir que la palabra Dios que aparece en este pasaje, en casi todas las ocasiones, no aparece en el original, aparece solamente Él, y luego de Jacob, Él, pero se nos traducen con Dios para que lo entendamos, porque este nombre pequeño tan breve significa eso, Dios en el sentido más fundamental. Y de ahí se toma este nombre sencillo y breve para dárselo a Dios, para decirlo, y luego después darle otro nombre a Dios, para decir qué clase o qué característica tiene ese Dios en quien creemos. Y por eso aparecen los nombres como este, El Shaddai, que usa el término Dios, o sea, Dios, Señor de la montaña o Dios Todopoderoso, como en ese caso del Shaddai, que es un nombre que conocemos la mayoría de nosotros. Es usado por Job, en su libro Job usa mucho este nombre, el Todopoderoso, el Shaddai, y se usa el primer nombre, El, que significa el Dios fuerte, y le suma para hacer no redundancia, sino decir más que Él es el Todopoderoso. Elohim es otro nombre de Dios, el más común tal vez en todo el Antiguo Testamento. Significa Dios, así sencillamente, o divinidad, o creador, y algunos piensan que también poderoso. Uno de los nombres más comunes en el Antiguo Testamento, una traducción sería esa, divinidad. Se menciona en la experiencia de Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías le dice al pueblo, ya basta de estar ustedes dudando entre dos cosas? Si Baal es Dios, adórenlo. Y si Jehová es Dios, adórenlo. La palabra que usa es Elohim. Si Baal es Elohim, pues adórenlo a Él. Y si Jehová es Elohim, es el Dios eterno, entonces a Él. Lean conmigo, por ejemplo, ese texto de Génesis, como dice: en el principio creó Dios, o sea, Elohim, los cielos y la tierra. Ahí en Génesis eso dice, Elohim, ese es el nombre que aparece ahí en ese pasaje. El Elión, el Altísimo, usado por los reyes sacerdotes, por el rey sacerdote Melquisedec, y se traduce Altísimo, exalta el hecho de que no hay nadie más grande ni arriba de él. No trata la idea de medidas anatómicas. Aquí en nuestra iglesia hay una chica en las jóvenes que es altísima, es más alta que yo, y es una jovencita, pero sí hay más grandes que ella, ¿no? Y hay edificios más grandes que el hombre más alto del mundo. Pero aquí la idea de altísimo no es en el sentido de que de veras lo andamos midiendo con otros. No, es la idea de
No alcanzamos a ver hasta dónde llega. Es algo impresionante, es como diciendo no hay nada más. El non plus ultra, dirían los filósofos que les encanta usar así otros idiomas. Sería como lo más grande que existe, el Elión. Lean conmigo el Salmo. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. A menudo cuando se usa este nombre se relaciona con eso, con su poder, con ese poder que incluso los que no creen en Él pueden tener miedo, y les hace bien tenerle miedo, porque sí, es de cuidado. Y luego el Olam, el Eterno, solo se usa una vez en la época antigua. Génesis 21:33, ahí aparece como dice: y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y aquí originalmente diría Jehová, Él, y luego el Olam, así como hemos dicho al principio. Puede entenderse como el Dios eterno, el Dios de los tiempos pasados o el Dios de la eternidad. Mire, infinito sería que comenzó aquí y no se va a acabar. Pero eterno significa que no comenzó aquí, ya estaba desde antes que llegáramos nosotros. Eterno, no tiene medida, y no solamente se refiere a largura de años, que es eterno, no hay medida. No solo a eso, sino una clase extraordinaria de vida. El Olam, el Eterno. El Roí, el Dios que me ve. Este me gusta, porque usted y yo sabemos quién se lo puso a Dios: Agar, la sierva egipcia de Abraham y Sara. El nombre significa el Dios de la visión o el Dios de la aparición. Y es interesante porque ¿cuál es el contexto de esta historia? De este acto de esta mujer por primera vez poniéndole un nombre a Dios. Porque ella era, digamos, pues una esclava, hacía la limpieza, lavaba, así es que era, digamos, pues una lavadora, como dijo aquel de 2 patas, ¿se acuerdan de aquel que dijo eso? Era una lavadora, la podían usar de licuadora también, o sea, licuadora de piedra, ¿no? La podían usar ¿cómo se llama la cosa esa que barre? La aspiradora o esa la rumba. La usaban de rumba, se llama rumba la que anda ahí. Y un día se les ocurrió usarla de incubadora de hijos, ¿se acuerdan? Y la usaron. La usaron, digo en plural porque fue Sara la que propuso la idea, ¿no es cierto? Te doy a mi criada. Abraham no se negó, pero los dos. Y luego la mujer la maltrataba, porque aquella andaba de payasa mostrando la panza y esas cosas. La maltrata, huye, no ha nacido su hijo todavía, está embarazada, está encinta. Y Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece, y ella experimenta esta bendición. Me dio, Dios me dio. Yo pensé que era invisible, yo pensé que era con un florero ahí en la casa que a nadie le pone atención. Yo pensé que era como una cosa ahí nada más. No, me dio Dios, habló conmigo, y entonces se le ocurre que se llama el viviente que me ve. Me encanta esa idea. Lean conmigo el texto, por favor. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. ¿Por qué? ¿Por qué es significativo para ella? Porque no la veían, porque no tenía valor. Esto de me ve significa eso, porque no se sentía devaluada, porque así la habían tratado como cosa que no valía. Adón, Señor o mi Señor, significa este nombre, de donde también viene después Adonai. Encuentra su uso más frecuente cuando más tarde, ya que ya existen libros de la Biblia, resulta que los eruditos en ella, los sacerdotes, opinan que no se debe pronunciar el nombre de Dios cuando se lee la Biblia. Y entonces en lugar de decir Yahweh, empezaron a decir Adón, después Adonai, para no decir el nombre Yahweh, para no decirlo porque decían mi boca perversa. ¿Se acuerdan que Isaías dijo eso? Soy hombre de labios inmundos, ¿se acuerdan de eso? Y habito un pueblo de labios inmundos. ¿Cómo voy a ser yo el que hace eso? Así ellos, y por causa de eso empezaron a aparecer en la Biblia, en copias que tenemos de la Biblia, empezó a aparecer escritos donde no viene la palabra Yahweh, solamente viene la palabra Adón, pero al corroborarlo con los escritos más antiguos, notamos que en los dos aparecía la palabra Yahweh en lugar de la palabra Adón, y así es como corroborando con diferentes copias que tenemos, se va haciendo la palabra de Dios que tenemos ahora. Yahweh Jireh, el Señor proveerá, o Dios que provee, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Era una frase, era un proverbio en la época esta, y viene de este nombre: Jehová, Dios proveerá. Lo decimos a menudo, ¿no, hermano? ¿No te provee Dios? Es un buen nombre de Dios cuando en nuestra casa abres el refrigerador y está lleno, ¿no?
O no está lleno, pero por lo menos hay un sándwich ahí de antier. Lo abres a ver si te habla o a ver si hay vida ahí de otro tipo. No, va adentro. Dios provee. Me encanta ese nombre. Jehová Rafa o Yahweh Rafa, el sanador. Dios que sana. Lean conmigo el texto. Yo soy Jehová, tu sanador. O sea, tu Yahweh Rafa. Jehová Nisi o Yahweh Nisi. El Señor es mi bandera o Dios que da victoria. Y Moisés hizo un altar y llamó su nombre. ¿Cómo dice? Edificó, un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Hermano, ¿qué hacen los que llegan al final del cerro? De la montaña, pues, del Everest. No es un cerrito, ¿verdad? Estoy pensando en el cerro grande de mi tierra. El cerro grande de mi tierra. Soy tan viejo que lo conocí adolescente. Pero ¿qué hacen? Ponen la bandera del país, ¿no es cierto? Como diciendo, aquí estuve yo. Dios puso su bandera sobre nosotros. Me gusta también como dice el Cantar de los Cantares, y puso su bandera sobre mí. O sea, me declaró su propiedad. Soy su fuero, le pertenezco. Soy de Él me cuida porque soy cosa de Él. Me gusta ese Jehová Nisi. Jehová Shalom o Yahweh Shalom, el Señor es paz o Dios de paz. Lean conmigo el texto. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová o Yahweh Tzedkenu, o como se diga, Sindekenu, el Señor justicia nuestra, o Dios que justifica. Lean conmigo el texto. Y este será su nombre con el cual le llamaron Jehová, justicia nuestra. Hermano, ¿alguna vez ha sufrido una injusticia usted? ¿Alguna vez se ha sentido? Y no tiene manera de probarlo, El mugre chamaco otro ahí en la escuela se porta también, pone cara de santo y le dice a la maestra, le juro que yo no fui maestra. Y usted es más bravo, usted está enojado, este bruto fue, que no sé qué. Y no le creen a usted por el estilo como está hablando. Y la maestra cree que usted es el malo. ¿Le ha pasado eso alguna vez en la vida? Algunos aquí como yo también. Pero hay un Dios. Y además es Sindekenu, o sea, justicia. Ahora, transporte eso a otras cosas más graves de la vida, donde hay injusticia, y Él es un Dios de justicia. Yahweh Ra o Roí, el Señor es mi pastor, o Dios que guía y cuida. Ese se lo saben todos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yahweh Roí o Ro, y nada me faltará. Yahweh Shammán, el Señor está presente, o Dios que está ahí. El nombre de la ciudad desde aquel día será llamada así. Jehová está ahí. La idea es que Dios se manifiesta ahí. Como cuando oras en tu casa, cuando te cambias a tu casa por primera vez y oras, Señor, habita este lugar, está aquí entre nosotros, acompáñanos siempre. Eso es lindo, ese es lo que significa su nombre. Ahora ya lo dije, los nombres aparecieron, más nombres, porque pasaría aquí todo el día diciendo más nombres de Dios. No tenemos tiempo para eso, porque aparecieron muchos más nombres, porque el pueblo no quería pronunciarse el nombre de Dios, y entonces decían su nombre, su atributo, Salvador, Sanador, el Todopoderoso, etcétera, etcétera. Usted y yo podemos hacer lo mismo. Por todo ello, hermanos, podemos hacer las siguientes declaraciones, 2 declaraciones. Lean conmigo, por favor, después del primer punto y seguido. ¿Me ayudan? Creo que estamos atrás, creo que vamos atrás, hermano. Donde dice, por todo ello podemos hacer la siguiente declaración de fe. Después de eso está lo que sigue. Ya se pasó otra vez, se le regresa, gracias. Pueden leer conmigo a partir de después del punto y seguido, como dice. Hay un solo Dios viviente y verdadero y debemos conocerle porque Él nos está buscando. Hermanos, esto es lo más grave de todo. Él nos está buscando. O sea, ¿qué te pasa? Si ya les he contado de aquella vez que me perdí yo allá en Oaxaca, en Juchitán, Oaxaca. Me perdí, no era de niño tan bruto como pudiera parecer. Pero es que cada puerta del mercado tenía un monstruo verde ahí, así un monstruo verde. Y yo muy listo, entré y dije, ¿por dónde está? Aquí, por el monstruo verde tengo que salir. Y salí y había un monstruo verde y caminé y no llegué al hotel donde estaba con mi padre. Me metí, es que en cada puerta había un monstruo verde. Y pasé tantas veces por un lugar que un señor me dijo, oye niño, ¿estás perdido? Le dije, sí. ¿Y con quién vienes o qué? Y me oyó tonito así norteño, con mi papá, que está en un hotel, y dijo, ¿y él sabe que saliste? Le dije, no. O sea, ¿no te está buscando? Le dije, no. Y dice él, no, si estás en problemas. Es cierto.
Si estás perdido, pero te andan buscando, tranquilo. Es más, quédate quieto y te encuentran, ¿no? O grita, pues, aquí estoy. Pero si estás perdido y nadie te está buscando, sí estamos en problemas, ¿verdad? Pero sí te está buscando. Como dice el Salmo 23, versículo último: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y lo he explicado, seguirán no es un verbo normal. En el hebreo no está escrito en verbo normal. En hebreo no significa una mujer caminando detrás de su esposo, ni un niñito persiguiendo a una ovejita. No, significa una jauría de lobos persiguiendo a un venado herido. Significa un ejército de miles persiguiendo a un ejército vencido de pocos. Es lo que dice Dios es: yo te estoy no siguiendo, persiguiendo con todo mi ser y mi pasión, para que mi bien y misericordia te inunden. Esa es la idea. Oye, y algunos haciéndose los distraídos y corren y se esconden de Dios. Hermanos míos, digan conmigo por último Deuteronomio 6:4 para terminar este punto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, habría mucho más que decir para entender por completo quién es Dios, pero aquí hay algunas cosas importantes. Pero ahora vayamos a qué quiere. ¿Qué quiere Dios? Y en segundo lugar, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué quiere Dios? Y yo lo voy a decir rápidamente. Lean conmigo, por favor, las letras mayúsculas. ¿Qué decimos? Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarnos. Y para probar eso, vayamos a lo siguiente. Podríamos seguir hablando de los atributos de Dios. Incluso podríamos llamarle cada uno de nosotros por el nombre que más nos gusta, que es un abogado defensor, que es poderoso, que es gigante, que es castillo fuerte, que es escudo, que es padre amoroso, que es rey, que es señor, etcétera. Sin embargo, les propongo responder la pregunta: ¿qué quiere Dios? Con la descripción de Dios que más veces se repite en toda la Biblia. Yo había pensado otra cosa, había pensado otro texto. Pero en la reunión de exégesis que hacemos los pastores de la red, el hermano Elí, el pastor Elí, él propuso esta idea y yo le dije: voy a hacer esa idea, voy a desechar la mía y voy a usar esa idea. Porque él dijo: encontré una frase que se dice de Dios y que según los eruditos es la frase que más se repite, por mucho, por mucho. Hay otras frases que se repiten, pero esta se repite muchísimo más que cualquier otra. Usted lo va a detectar que sí, la hemos leído muchas veces en la Biblia. Y si Dios hizo que una frase que lo describe se repita tanto, seguramente alguna intención tiene. ¿De acuerdo? Vayamos al texto donde se encuentra esta frase. Tengo subrayado el contexto más inmediato de la frase y luego en la frase voy a hacer énfasis que esa es para que usted se entere. ¿De acuerdo? Si quiere saber cuál es la frase que Dios más repite de sí mismo, lo dejamos para la otra semana. Cuando alguien nos pica la curiosidad, sí nos desesperamos. Vayamos entonces. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Ahí deténganse, por favor. Contexto histórico, ¿qué estaba pasando aquí? Moisés había pasado 40 días y 40 noches en el monte hablando con Dios, y Dios estaba escribiendo con su propia mano, su propio dedo escribió los 10 mandamientos. ¿Recuerda eso? Y el pueblo hebreo acá abajo estaba diciendo: ¿y Moisés? Y este Moisés que ya se fue, ya no regresó, a lo mejor ya se lo chupó la bruja, le picó una serpiente o algo, ya se murió, ¿qué hacemos? Estamos aburridos aquí 40 días y 40 noches, y le dijeron a Aarón: haz algo, ¿no? Haznos dioses que podamos ver, y traigan oro, y se aventó el becerro. ¿Se acuerdan? O sea, qué vergüenza, qué espanto. Y Dios le dice a Moisés: baja porque el pueblo se está depravando. Y baja, el único que no sabe nada es Josué, siempre lo digo. Y Moisés llega y ve al pueblo lleno de idolatría. ¿Y qué hizo Moisés? Quebró las tablas, las originales, las que hizo Dios. ¿Recuerdan eso? Y le dice a Moisés: alízate unas piedras nuevas y escribe todo lo que tenían las otras, pero a un lado, porque ya me cayeron gordos estos, los voy a destruir a todos. Y contigo voy a comenzar una nación nueva, un pueblo más fuerte, un pueblo más fiel, más sabio. Perdóneme, no se ofenda, pero los que creen que Moisés le cambió la opinión a Dios y creen que Dios se deja cambiar lo que quiere hacer por nosotros, perdóname, pero es un insulto, es una blasfemia, eso no es cierto. Nosotros no le movemos la mano a Dios, eso es una mentira. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo mismo que pasó cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, sube al monte y sacrifica a tu hijo en mi honor. ¿Dios quería que Abraham matara a su hijo? No, tampoco quería matar al pueblo hebreo. Probó a Moisés. Estaba probando a Moisés, a ver qué tanto amas a mi pueblo. Porque si no lo amas, si Moisés le dice a Dios: va, Señor, sí, a mí también ya me estaban cayendo gordos. Sí, adelante, Señor, yo me hago un lado. Yo como Jonás, que todavía no venía Jonás. Pero no, Moisés tiene una actitud bárbara.
Se pone a darle recomendaciones a Dios. Mira, Dios, aquí de líder a líder. Yo he tomado cursos de liderazgo muy buenos. De líder a líder. No, Dios, no te va a salir la jugada. ¿Cómo vas a hacer que los trajiste de allá, de Egipto, para matarlos acá? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir? Este Dios los trae para matarlos. Y además ya has invertido mucho en ellos. Ese es buen consejo, ¿no? Del líder. Ya has invertido mucho, no eches a perder todo lo que ya invertiste. Síguele. Son chafas, pero ahí van. No estaba, Moisés no tiene por qué aconsejarle a Dios, pero sí le dice algo parecido a eso. Estoy parafraseándolo muy, muy libremente, pero sí le dice, incluso Moisés, tremendo tipo, se atreve a decirle a Dios, y si no me haces caso en mis consejos, entonces comienza conmigo. ¿Lo vas a matar? Va, pero yo el primero que muera. Eso es tremendo, ese cuate. Eso se llama la oración de intercesión. Es bárbaro. Es ese contexto. Moisés está diciéndole a Dios, Señor, pero sí, ya sé, somos pecadores, pero danos una oportunidad más. Sigamos leyendo versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Espéreme, ¿quién estuvo proclamando el nombre de Jehová? Jehová, él mismo. Esto aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Se parece a una manera como el día de hoy se escriben las tesis. Cuando usted escribe una tesis, un trabajo que tiene que ser evaluado, usted no dice, y yo, Gilberto Gutiérrez, creo que no sé qué. No, usted analiza todas las posturas de no sé qué escritores y luego dice que usted debe decir su opinión y debe decir cuál de los que consultó, investigó, le parece correcto. Pero usted no dice, yo creo que, no, se oye muy mal. Usted tiene que decir, el autor de la presente tesis opina que... Y es una manera como en la cultura hebrea se hablaba. Alguien podía decir de sí mismo, pero decía de otro, como hablando de otro, como cuando Pablo dijo, conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, que fue al tercer cielo. ¿Se acuerdan? ¿De quién está hablando Pablo? De sí mismo. Aquí está Dios diciéndole a Moisés, te voy a describir, Moisés, a un Dios que conozco. Y Dios dice, proclama, y dice que el texto que estuvo ahí con él proclamando. Que estuvo proclamando significa que lo hizo muchas veces. ¿Y qué es lo que decía Dios de sí mismo? Dios decía, bueno, sigamos leyendo el texto, como dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esta es la frase que más se repite en toda la Biblia que describe a Dios. Lo podemos decir esa frase después del punto y coma, como dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Sigamos adelante, me pasan. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tratará por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, cabezones significa, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré. ¿Usted cree que todo esto que Dios planeaba hacer no lo tenía presente y había decidido hacerlo? ¿Usted cree que de veras Dios iba a destruir al pueblo? No. Algunos piensan que Dios dijo, sí, no, qué bueno Moisés que estás aquí, me echaste una mano, porque yo andaba amohinado, amanecí de malas, y entonces me dio mucho coraje, dije, lo voy a matar a todos, pero qué bueno que me sacaste de mi error. No, Señor, es Dios, por favor. ¿Quién creen que es Dios los que piensan esa idea absurda de que nosotros le cambiamos a Dios su punto de vista? No podemos hacer eso, Él es todopoderoso, Él sabía lo que iba a hacer. Miren nomás los planes maravillosos, cosas tremendas que pensaba hacer. ¿Cómo cree usted que había olvidado eso? No, Señor, eso no fue así, fue una prueba para Moisés, para exaltar a Moisés delante de su pueblo, porque después de que el pueblo supo lo que Moisés hizo, hasta un salmo compusieron que dice, de no haberse interpuesto Moisés entre Dios y nosotros, de cierto hubiéramos sido destruidos. Es decir, Moisés creció en su liderazgo y Moisés también creció en su amor por su pueblo. Dios entendió quién era Moisés. Fue una prueba, insisto. Pero hermanos míos, esta es la frase. Pero lo que describe esta narración es impresionante. Moisés obedece a Dios y alisa las piedras, sube al monte, y cuando se encuentra con Dios sucede algo extraordinario. Dios se dedica a proclamar su carácter, como si le dijera a Dios a Moisés, Moisés, ¿estás tratando de convencerme de que no mate al pueblo?
¿No sabes quién soy? ¿Estás tratando de convencerme de que no lo haga? Es que no me conoces bien. Te voy a decir quién soy. Y empieza Dios a proclamar quién es. Y es ahí donde dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Es Dios diciéndole a Moisés, Moisés, que me estés aconsejando lo que me estás aconsejando. Me agrada que seas tan valiente y que intercedas por tu pueblo, pero no me conoces bien. Yo soy y Dios revela no solo quién es, sino qué quiere. ¿Qué quiere? Hacernos justicia y darnos su misericordia. Eso quiere. Y la justicia de Dios se recibe por causa de la cruz del Calvario. Aún los del Antiguo Testamento no serían salvos sin la cruz de Cristo. La justicia es cuando Dios nos justifica y en Cristo condena nuestro pecado. ¿Qué quiere Dios? Justificarnos y darnos su misericordia. El pasaje es muy claro. Es Moisés el que está proclamando, es Jehová el que está proclamando quién es y qué quiere. No es Moisés, es Dios hablando de sí mismo. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Y esta es la frase, digan conmigo esa frase subrayada por favor: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos míos, esa es la frase. Pasemos a los puntos que tengo abajo, hermanos de la computadora, ya no el texto. En ese pasaje se habla de esto. Dios proclama misericordia a su pueblo rebelde, al que Dios lo perdonó por la intercesión de Moisés. Porque mire, aquí hay algo que decir. Aquí hay que nos ayuda a entender qué quiere Dios, que de veras lo quiere. Miren, el pueblo hebreo en ese momento es un pueblo bien bonito, bien adorador de Dios. Son monoteístas a más no poder. Solo a Dios adoran. ¿Es así? No, acaban de hacer un becerro de oro. Se enojaron porque Moisés tardó mucho tiempo. Y a ellos Dios les dice lo que quiere: justicia y misericordia para ustedes. Soy tardo para la ira y grande en misericordia. A ese pueblo, yo no sé, pero usted dice, si hubiera sido Dios, yo no los perdono. Yo también digo eso. Pero Él sí. ¿Qué quiere? Hacer justicia y darnos su misericordia. En segundo lugar, lean conmigo. Ese pasaje nos habla de Dios proclamando una nueva oportunidad, un mensaje de aliento y esperanza. Pero también proclama juicio, ojo, por si usted estaba inconforme con eso, también proclama juicio, pero hay que decirlo, un juicio que tarda. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Un juicio que tarda, porque dices, es tardo para la ira. Un juicio que tarda, pero al necio que persiste en su necedad, finalmente le llega. O sea, los que son muy tercos, no se preocupe, finalmente le llegará. Espere tantito. Sí. Ay, perdonen las señales que hice, pero no se me ocurrió otra cosa porque estoy acá ¿cómo se dice? Sin agua. ¿Cómo se dice cuando no tienes agua? Estoy deshidratado. Así que sí, proclama un juicio que finalmente llegará. Proclama también su presencia, su bendición y justicia a nuestra descendencia. ¿No le encanta esto de la descendencia, hermanos? Es fantástico. Yo cada vez que Dios habla de la descendencia me gozo en eso, porque uno sí tiene temor. Es más, ¿cuántos ya tienen hijos? ¿No ha pensado alguna vez? No que no quiera a sus hijos, no quiera a sus hijos. Pero ¿no ha pensado alguna vez que hubiera sido bueno no tenerlos, hombre? Porque ahora cuando yo me vaya, ¿cómo le van a hacer ellos? Porque eso pensamos, ¿verdad? Que están desvalidos. Insisto, no es que no los queramos, no, sí, pero sí tenemos miedo de irnos y que se queden aquí. Y con lo que son, pensamos así, ¿verdad? Porque le arriesgan de repente lo que sea. Igual pensaban los papás de nosotros, no se apure, es igual, es como la venganza. Pero me encanta cuando dice aquí que nos bendecirá y también a nuestra descendencia. Además, la proclama, además del nombre de Dios, incluye 7 atributos maravillosos, bendiciones para el creyente y solo 2 advertencias. Lean conmigo las bendiciones, los atributos de Dios, ¿cómo dice que es? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y añade tres bendiciones más, añade en el texto, lean conmigo por favor, que dice, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y para que no nos sintamos mal también, y que ninguno tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Porque usted y yo, cada vez que hablamos de que Dios perdona los pecados, decimos amén, pues soy pecador. Pero después cuando pensamos en el malvado, decimos no, pero que Él no lo perdone. ¿Sí nos pasa eso cada vez? Entonces dice, y al que no se arrepiente, o sea que sí hay satisfacción para nuestros deseos
de que reciba su merecido el malo irredento, el que no se arrepiente. Así que, hermanos míos, además esa proclama hace justicia a nuestros hijos también. Eso es bueno. Ante semejante realidad, ¿qué hacemos? ¿Quién es Dios? No podemos conocerlo por completo. Podemos conocer lo que se ha revelado, lo que hemos experimentado de Él. Hemos analizado sus nombres, cómo otros lo experimentaron y sabemos algo de Dios. Pero debemos seguir conociéndolo cada día más. Pero ¿qué quiere? Justicia y misericordia para nosotros. Y ante eso, ¿qué hacemos? Sugiero que hagamos lo que hizo Moisés. Lean conmigo lo que hizo Moisés, hermanos. ¿Cómo dice? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Sí, dice Moisés: Señor, sí somos pecadores, ya lo sé, pero por favor, perdónanos. Pero volvamos al principio de este texto, por favor, regrese nomás una pantalla. Dice, no, ahí era, ya se nos apagó todo, pero se los leo yo. Dice, hay un adverbio, ese soy yo, hay un adverbio. Dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O sea, ¿será que hizo solo así? Porque eso no es hacia el suelo, ¿verdad? Y luego dice, apresurándose. ¿Cómo se baja la cabeza apresuradamente? A ver, díganme, bájala. Sí me apresuré, sí me había apresurado. Lo que parece que está pasando es que Moisés acostumbraba a orar como a usted y yo, y además él está allá en las montañas y no está la gente con él, y tal vez así le pasa a usted. No le pasa cuando va de campo y usted se pierde o algo y habla mucho con Dios porque está perdido precisamente. Pero yo imagino a Moisés: Señor, no, por favor, no puedo hacer eso, Señor. Tal vez de repente se hincaba: te pido, no los destruyas. Yo no sé, porque esa oración es el resumen de lo que fue. Debió pasar horas orando, y de pronto Dios le dice: Moisés, ya deja de aconsejarme, te voy a decir quién soy, te voy a decir lo que quiero. Y le revela su identidad y sus deseos. Y es ahí donde ese pasaje: soy tardo para ir, grande en misericordia, Moisés, entiéndelo, no los voy a destruir, solo te estaba probando. Y cuando Dios le dice eso, apresuradamente, yo sé cómo es eso. Seguramente, no sé, saltó, corrió a algún lugar y se tiró al suelo con su rostro a tierra para decir: gracias, Señor. Sé cómo es eso. Me pasó eso en el cuarto del hospital, cuando me dijeron que mi esposa estaba en terapia intensiva y que no iba a volver al cuarto y que tenemos que sacar las cosas del cuarto. Yo entendí, eso está grave, quiere decir que algo pasó en terapia intensiva, y fui al cuarto porque quería intimidad. Pero a mí se me hace que los de al lado sí escucharon, porque yo oré como hacía mucho que no oraba, y le dije a Dios: no puede ser, Señor, no puede ser esto, te pido que no sea eso. Y de pronto se me ocurrió hablarle al doctor Hugo, que había estado en la operación, y me responde: no, aquí estoy con ella, es más, dice que lo quiere mucho. Mi esposa dice que no dijo eso, pero el doctor lo inventó, o sí lo dijo, pero estaba tan dormida que hasta dormida me quiere mucho. Y entonces es como si Dios me dijera: ¿se te olvidó, compadre, quién soy? Predicas quién soy y luego estás aquí lloriqueando que no te acuerdas quién soy. Por eso sé lo que hizo Moisés ese día, sé lo que hizo. Se tiró al suelo con su rostro a tierra y bendijo al Dios eterno. ¿Qué hacemos cuando nos enteramos quién es Dios y qué quiere? Eso, no podemos hacer otra cosa. Por eso tengo un desafío para todos nosotros, hermanos. Desafío para creer y conocer a nuestro Padre Dios. A través de toda la Escritura y a través de experiencias que tenemos en el transcurso de nuestra vida, conocemos más y más de Dios. Y debemos seguirlo haciendo. Pero ayúdeme a comprender esto que quiero decir. No era mi intención dar una conferencia muy elevada, muy teológica, con palabras domingueras. Perdón, como tal vez a algunos les gusta más, sino esta forma del estilo de Dios. En la Biblia, Dios se conoce por sus nombres. Esa es la teología de Dios. Cómo se relaciona con nosotros, es lo que debemos saber. Por eso les propongo que lo conozcamos cada día más, y que lo experimentemos cada día más, y que lo experimentemos en nuestras dolores. Sabemos quién es Dios en nuestros dolores. Es cuando más se nos revela,
cuando sufrimos y que vayamos comprendiendo quién es Él. Y por eso este texto es pertinente para que usted y yo lo leamos hoy una vez más. Acompáñame a leerlo, por favor, este pasaje. ¿Cómo dice? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y una vez más, las palabras claves de la frase que más describe a Dios en toda la Biblia: juicio y misericordia. Cuando era 17 años, yo tenía 17 años, me convertí al Evangelio. Me tuvieron que bautizar muy rápidamente porque me querían nombrar presidente de jóvenes. Yo nunca había visto a nadie bautizarse. La primera persona que yo vi bautizarse fue a mí mismo, porque no era pues como muy común. El bautisterio de la primera iglesia bautista está así como en alto, así, hay un agujero así en la pared y allá atrás hay una alberca pequeña. Yo no sabía nada de eso, nunca había visto bautismos, y además me llevaban por unos países secretos. Pero antes de eso me hicieron un examen, porque en esa iglesia se hace examen, creo que todavía, a los candidatos al bautismo. Yo pasé al frente, así comparecí, nos hicieron preguntas y una hermana dijo: a ver, hermano Gilberto, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y yo dije eruditamente, porque los de los ovnis, que Dios es ovni, pues sí me lo sé fácil. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Los otros pues más o menos: si es justo, santo, veraz, único, inmutable, me gusta ese también mucho. Y luego dije unos que nunca supe qué significaban hasta hace poquito en el seminario. Y Dios es inmanente y trascendente. Y usted también está pensando: ¿y eso qué es, pastor? Pues yo cuando lo dije no sabía, pero lo dije. Y luego me preguntaron: ¿y el bautismo salva? Y yo respondí con la solvencia y la autoridad que me da la ignorancia. Me dijeron: ¿el bautismo salva? Y yo dije: no. ¿Sí me expliqué? Porque en mi cabeza tenía ganas de decir que sí, pero mi pensamiento que me dijeron que debía decir que no, dije no, porque los jóvenes amigos míos me prepararon, porque hay una hermana que siempre pregunta eso: tú no importa lo que creas, tú di que no, porque si no, no te bautizan. Y ya que me interrogaron, ¿qué hacemos?, dijo el pastor, y una hermana dijo: propongo que lo bauticemos. Todos los jóvenes, amén. Digo, los que me apreciaban mucho, amén, porque eran jóvenes de la pandilla, ¿no? Amén. Y me bautizaron. Pero cuando me bautizaron, yo entré allá a una cosa y nos cambiamos, y había una puerta ahí que se abría la puerta y entraba, una mano decía así, y entraba el susodicho y volvía mojado. Yo pensaba que allá adentro había algo así como la fuente de la eterna juventud, algo, una pila pues mística o algo así, y que estábamos solos, el pastor y yo. No, cuando ya me tocó a mí y entré yo, vi así el público, hasta saludé, dije: hola. Y ya el pastor me preguntó, pobrecito, batalló porque sí era más bajo que yo de estatura un poco, y entonces yo le costé trabajo porque pues yo ya aprendí eso, que al grandote lo hago más para acá. ¿Sí me explico? Para no pegarle acá en la cabeza, porque entonces sí lo bautizo y lo mando al cielo de una vez. O sea, doble servicio, ¿no? Oiga, pero ¿por qué estoy contando todas estas tarugadas de la vida real de mi vida? Porque yo me sabía decir los atributos de Dios, pero no los entendía en lo más mínimo. No los había experimentado, todavía los sigo conociendo. Ayer lo conocí mejor, ayer conocí mejor a mi Señor, porque estaba yo ahí viendo a mi esposa predicar a 500 y pico de mujeres, bien alegre, bien feliz, dicharachera, dijo más charras que nunca. Estaba muy feliz contando la palabra. Y hace unos días íbamos al hospital, temerosos, con unos papeles ahí. Yo, como siempre, tratando de ser el que tiene mucha fe, y no te preocupes, mira, vas a estar bien, te aseguro vas a estar bien, no sé qué. Pero en el fondo de mi corazón sí voy con mi corazón apretujado. ¿Sí me explico? Y unos días después, ahí está la mujer de mi vida tirando palabra de Dios. ¿Saben qué se merece eso? Que yo vaya con Dios y le diga: perdóname por no conocerte tan bien, porque vuelve a pasar y otra vez tengo mis dolores. ¿Te pasa eso, hermana? ¿Te pasa eso? Lo conocemos cada día más. Y no es cuestión de poder decir un examen: sí, Dios es omnipotente. Es cuestión de experimentarlo en tu propia vida. Culmino contándote una historia. Había en la Convención Nacional de México
una persona un joven pastor que era el promotor de mayordomía de la convención, andaba por toda la República y tenía la costumbre de llevar a su esposa y sus hijos. Y resulta que un día fue a un congreso juvenil y estaba dando una conferencia, o iba a dar una conferencia, y por casualidad había jóvenes ahí que admiraban mucho a ese promotor de mayordomía, y uno de ellos en particular lo admiraba mucho y le pregunta a su hijo que lo tenía al lado. Le dijo: oye, tu papá me cae muy bien, predica súper y se nota que sabe mucho. Cuéntame, porque él nunca ha dicho, ¿dónde estudió tu papá? ¿Dónde se graduó? ¿Qué títulos tiene? Y él era un pequeñito, un niño, no sabía ni la pregunta que estaba diciendo, pero volteó y le dijo: pues no sé, pero es mi papá. Ese niño, ¿qué conocía de su papá? ¿Qué era su papá? Eso bastaba. Cuando alguien me quiera hacer un examen otra vez de teología, le voy a decir: no te preocupes, es mi papá, con eso tengo. Es mi padre, es mi amigo, todos los días camina conmigo. ¿Qué más quiero saber? No me interesa cómo dicen los filósofos y los teólogos liberales que quieren saber y señales de nosotros. No me interesa eso, es mi padre, está conmigo todos los días, me bendice cada rato. Hermano, conozcamos a Dios por experiencia personal. Sí, lo que dice la Biblia, pero experimentemos eso que dice la Biblia. Hablar con Dios es de sabios, solo los necios lo ignoran. Entregarnos a Él y ser sus súbditos es de valientes, solo los cobardes prefieren una engañosa independencia. Tenerle como Padre es ser ricos. Los que lo rechazan viven en la más grande pobreza. Lean conmigo, por favor, las últimas frases. Creamos en nuestro Padre Dios, entendamos quién es y qué quiere, y adorémosle. Amén. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esto con mis hermanos, y te pido, Dios, que mis hermanos y yo podamos conocerte en lo práctico, en la vivencia, en cada día, Señor, como lo que eres, como el Padre, como el abogado, como el gigante, como el ejército, como el sanador, como la torre fuerte, como el agua de vida, como el pan del cielo. Señor, que siempre te conozcamos en cada instante de nuestra vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.